Hay algo que ocurre cada vez que un adventista del séptimo día se sienta con alguien de otra tradición cristiana y con paciencia, con respeto, con la Biblia abierta sobre la mesa, comienza a explicar lo que cree. Ocurre siempre, sin excepción, en México City o en Guadalajara, en un café de Monterrey o en la sala de una familia en Oaxaca, en una conversación entre primos en una reunión familiar o en un debate entre estudiantes universitarios. Ocurre lo mismo. Al principio hay resistencia. Hay preguntas que suenan a objeciones. Hay tradiciones arraigadas que se sienten amenazadas. Hay incomodidad ante verdades que contradicen lo que generaciones enteras creyeron sin examinar. Pero cuando la conversación avanza con honestidad y con la Escritura como árbitro final, cuando los versículos se leen en su contexto y se explican sin manipulación, cuando la historia de la Iglesia es presentada con sus datos reales y verificables, ocurre algo notable. Las objeciones se quedan sin respuesta, no porque los adventistas seamos más inteligentes, no porque nuestra retórica sea más hábil, sino porque la verdad tiene una solidez que no necesita ayuda humana para mantenerse de pie. La verdad bíblica, examinada honestamente, refuta sus propias contradicciones. Y las doctrinas que el pueblo adventista ha sostenido desde los días de sus pioneros, doctrinas que el mundo cristiano general considera excéntricas o menores o directamente equivocadas, esas doctrinas resisten el escrutinio más riguroso con una firmeza que ninguna otra posición teológica ha podido igualar. Helena G. de White lo vio. Lo vio antes de que hubiera suficiente historia para confirmarlo. Lo vio cuando el movimiento adventista era apenas un puñado de personas dispersas por los estados del noreste de los Estados Unidos, sin recursos, sin influencia, sin el peso de las instituciones que vendrían después. Lo vio y lo escribió con la claridad del Espíritu Santo, que no necesita que la historia haya sucedido para ver lo que sucederá. Hoy vamos a examinar lo que los adventistas creen y que ninguna iglesia ha podido refutar. No vamos a hacerlo con orgullo. El orgullo no tiene lugar en la proclamación de la verdad de Dios. Vamos a hacerlo con la sobriedad de quienes saben que no eligieron la verdad porque sean más inteligentes o más espirituales. La recibieron como un regalo, y como todo regalo, la responsabilidad que trae es la de compartirlo con los que todavía no lo tienen. Quédate hasta el final, porque el último punto de esta reflexión es el que la mensajera del Señor consideraba el más urgente para este tiempo específico. El punto que ella dijo, que el mundo necesita escuchar con más urgencia que cualquier otro mensaje que el pueblo de Dios pueda proclamar. Antes de comenzar, quiero preguntarte algo que revela mucho sobre el estado de la fe adventista en tu vida. ¿Recuerdas la última vez que explicaste tus creencias a alguien de afuera? ¿Cuándo fue? Cuéntanos en los comentarios. No importa si fue ayer o hace 10 años. Esa respuesta nos dice algo importante sobre el fuego que lleva la convicción adventista en cada corazón. Y ahora, adentrémonos en estas verdades que ninguna iglesia ha podido refutar. Para entender por qué las doctrinas adventistas tienen la solidez que tienen, necesitamos entender primero el método con el que fueron descubiertas. No fue por tradición, no fue por decreto de una autoridad eclesiástica, no fue porque alguien con poder dentro de la iglesia decidiera que eso era lo que se creería a partir de ese momento. Las doctrinas adventistas fueron descubiertas a través del estudio de la Escritura, del estudio sistemático, honesto, sostenido por la oración, realizado por personas que estaban dispuestas a seguir la Biblia hasta donde los llevara, aunque ese lugar fuera diferente de donde habían comenzado. La mensajera del Señor describe en sus escritos las sesiones de estudio bíblico que los pioneros adventistas realizaban juntos, a veces durante días enteros, con Biblias abiertas y rodillas dobladas, buscando la verdad sin agenda preestablecida, dispuestos a abandonar cualquier posición si la Escritura la contradecía. Eso es raro. Es extraordinariamente raro en la historia del cristianismo, y es la razón por la cual las conclusiones a las que llegaron tienen una solidez que sobrevive el escrutinio más riguroso. La primera verdad que los adventistas creen y que ninguna iglesia ha podido refutar con bases bíblicas sólidas es el estado de los muertos.
Esta doctrina genera más conversaciones difíciles que casi ninguna otra, porque contradice directamente una de las creencias más ampliamente aceptadas en el mundo cristiano: la inmortalidad innata del alma. La idea de que en el momento de la muerte, la parte consciente del ser humano, el alma, continúa existiendo y experimenta conscientemente, ya sea el paraíso o el tormento. Los adventistas creen lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es consistente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aunque el mundo cristiano en general no lo haya visto así. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, dice con una claridad que no debería admitir confusión: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos nada saben. El libro de los Salmos, capítulo 146, versículo 4, confirma lo mismo: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, describe la muerte de Lázaro con una palabra que es completamente inequívoca: la palabra sueño. No dice que Lázaro está en el paraíso disfrutando de la presencia de Dios. Dice que duerme, y cuando Marta expresa su fe en la resurrección en el último día, Jesús no la corrige diciéndole que Lázaro ya está consciente en otro lugar. La confirma. La resurrección del último día es la esperanza bíblica, no la conciencia inmediata después de la muerte. La mensajera del Señor en el libro El conflicto de los siglos explica con una precisión profética extraordinaria por qué esta doctrina importa más allá de lo teológico. Ella escribe que la creencia en la inmortalidad innata del alma es la base sobre la cual Satanás ha construido algunos de sus engaños más eficaces, que si los muertos están conscientes y pueden comunicarse con los vivos, la puerta queda abierta para que los espíritus malignos se hagan pasar por los seres queridos fallecidos y ejerzan una influencia que en los tiempos finales será uno de los instrumentos más poderosos del gran engaño. Nadie ha podido refutar esta posición con la Biblia. Nadie que haya examinado honestamente los textos que la sostienen ha podido presentar una refutación bíblica que se sostenga bajo un escrutinio serio. Las objeciones siempre apelan a textos sacados de contexto, a tradiciones eclesiásticas que no tienen fundamento en la Escritura, o a la incomodidad emocional que produce la idea de que los seres queridos que fallecieron no están conscientes ahora mismo en algún lugar. Pero la verdad no cambia porque sea incómoda, y esta verdad, sostenida por el pueblo adventista durante más de 170 años, sigue en pie exactamente donde siempre estuvo. La segunda verdad que los adventistas creen y que ninguna iglesia ha podido refutar con bases bíblicas es la doctrina del santuario celestial. Esta doctrina es quizás la más específicamente adventista de todas, la que más claramente distingue la teología adventista de cualquier otra tradición cristiana, y también, paradójicamente, la que más profundamente conecta la fe adventista con la totalidad de la revelación bíblica, desde el Levítico hasta el Apocalipsis. La idea central es esta: que la obra de Cristo en favor del ser humano no terminó en la cruz. La cruz fue el sacrificio, pero el sacrificio necesita un sacerdote que lo presente. En el sistema del santuario del Antiguo Testamento, el sacerdote no solo sacrificaba el animal, luego entraba al santuario y hacía la obra de intercesión, y en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para la obra de juicio y de limpieza del santuario. Los adventistas creen, siguiendo la enseñanza de la carta a los hebreos, con una consistencia que ningún otro sistema teológico ha podido igualar, que Cristo ascendió al cielo para ejercer ese ministerio sacerdotal, que el libro del Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, describe exactamente ese escenario celestial, que el año 1844, fecha calculada a partir de la profecía de los 2300 días del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14,
marcó el inicio de la fase final de ese ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. La carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2, no deja duda. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, ministro del santuario, en el cielo. Ahora mismo, ese es el Cristo adventista, no el Cristo que terminó su obra en la cruz y ahora espera pasivamente el momento de regresar. El Cristo que intercede, que ministra, que presenta su propia sangre ante el Padre en favor de cada hijo de Dios que recurre a Él con un corazón sincero. Nadie ha podido refutar esto con la Biblia. Nadie ha podido presentar una alternativa teológica que explique con mayor coherencia la totalidad del sistema profético bíblico, desde el santuario del desierto hasta las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La mensajera del Señor escribió sobre esta doctrina con una profundidad y una devoción que revelan cuánto pesaba en su corazón. Ella la llamó el eje sobre el cual giran todas las demás doctrinas adventistas. Y tenía razón. Quien entiende el santuario celestial, entiende el gran conflicto, entiende la intercesión de Cristo, entiende el juicio investigador, entiende la urgencia del tiempo en que vivimos, y entiende por qué la fidelidad a los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, no es legalismo, es la respuesta natural de un corazón que ha contemplado al sumo sacerdote que intercede por él ahora mismo en el cielo. Antes de continuar hacia la tercera verdad, permíteme hacer una pausa y hablarte directamente. Lo que estamos compartiendo en esta reflexión no es teología de academia, es la razón por la que somos adventistas, la razón por la que cada sábado que llega y se guarda con amor es un acto de fe que tiene peso en el cielo. La razón por la que la esperanza adventista es diferente de cualquier otra esperanza que el mundo cristiano pueda ofrecer. Si esta palabra está profundizando tu convicción y tu amor por la verdad que Dios te confió, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que esté en el proceso de buscar la verdad, con alguien que tenga preguntas sobre las doctrinas adventistas, con alguien que necesite que su fe sea fundamentada en algo más sólido que la tradición familiar. Si tienes un pedido de oración, déjalo en los comentarios. Lo leemos todos y oramos por cada uno con genuina seriedad y con el corazón. Y si puedes apoyar este ministerio, hay material espiritual disponible en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Recursos que profundizarán tu fe y la de tu familia, y que al mismo tiempo nos ayudan a seguir aquí, semana a semana, con esta palabra que el mundo necesita. Cada gesto de apoyo llega aquí como una bendición real del Señor. Seremos profundamente agradecidos. Y ahora la tercera verdad. La tercera verdad que los adventistas creen y que ninguna iglesia ha podido refutar con bases bíblicas es la validez permanente del cuarto mandamiento y la sacralidad del séptimo día. Esta es quizás la que más costo ha tenido al pueblo adventista a lo largo de su historia, y también la que más claramente distingue a quienes han hecho del estudio bíblico la autoridad suprema, de quienes han colocado la tradición eclesiástica por encima de la Escritura. El cuarto mandamiento está en el Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No hay ambigüedad en ese texto. El séptimo día, no el primero, no el que resulte más conveniente, el séptimo. Y cuando se busca en el Nuevo Testamento el mandamiento de cambiar ese día al primero de la semana, la búsqueda es infructuosa, porque ese mandamiento no existe. Nadie lo ha encontrado. Nadie ha podido señalar un texto bíblico que ordene a los seguidores de Cristo adorar el domingo en lugar del sábado. Los textos que habitualmente se citan, como el primer día de la semana en Hechos 20, o la referencia al día del Señor en el Apocalipsis, no resisten un análisis contextual honesto,
como fundamento de un cambio de tan enorme magnitud doctrinal. El cambio del sábado al domingo fue un proceso histórico, documentado por la historia de la Iglesia, que se desarrolló gradualmente en los primeros siglos del cristianismo y que fue formalizado por decretos imperiales y conciliares, no por mandamiento bíblico. La mensajera del Señor documenta este proceso con una precisión histórica en el conflicto de los siglos que ha resistido el escrutinio de historiadores seculares durante más de un siglo. Nadie ha podido refutar esto con la Biblia. Los debates sobre el día de adoración llevan siglos, y en todos ellos, cuando se exige la evidencia bíblica del cambio, el argumento dominical colapsa inevitablemente en uno de estos tres puntos: la tradición de la Iglesia, la autoridad papal o la confusión del significado de textos que en su contexto original no dicen lo que se les quiere hacer decir. La mensajera del Señor vio con una claridad profética que hoy es más evidente que nunca, que el sábado sería el punto focal del conflicto final, que la prueba de la lealtad del pueblo de Dios en el tiempo del fin se centraría precisamente en este mandamiento, que por eso el conocimiento de esta verdad no es opcional para quienes viven en el tiempo que precede la segunda venida de Cristo. Es urgente, es esencial, es el tipo de conocimiento que hace la diferencia entre estar de pie en el tiempo de la prueba o caer bajo la presión de un sistema que se presentará como cristiano, pero que habrá vaciado el corazón del Evangelio de su contenido bíblico. Y ahora llegamos a la cuarta verdad, la que la mensajera del Señor consideraba el mensaje más urgente para este tiempo específico. El mensaje que no puede ser separado de ninguna de las otras verdades adventistas sin empobrecerlas a todas. La cuarta verdad que los adventistas creen y que ninguna iglesia ha podido refutar en su totalidad es el mensaje de los tres ángeles del Apocalipsis 14. Este pasaje, los versículos 6 al 12 del capítulo 14 del Apocalipsis, es el corazón del mensaje adventista. Es el texto que define la identidad del remanente de Dios en el tiempo del fin. Es la proclamación que el pueblo de Dios está llamado a hacer al mundo entero antes de que Cristo regrese. El primer ángel proclama el Evangelio eterno y llama a adorar al Creador. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, ese sistema de confusión religiosa que ha mezclado la verdad con el error durante siglos. Y el tercero, con la voz más solemne de todos, advierte contra el culto a la bestia y a su imagen y llama al pueblo de Dios a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La mensajera del Señor escribió que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje más solemne que se haya confiado a seres mortales, que no puede ser proclamado con indiferencia ni recibido con tibieza, que es un mensaje que demanda una respuesta, una decisión, una toma de posición que en el tiempo que viene tendrá consecuencias eternas. Y este mensaje tiene algo que ninguna otra iglesia proclama con la misma consistencia. Tiene el llamado a adorar al Creador en su propio día, el séptimo día. Tiene la claridad sobre el estado de los muertos que protege al pueblo de los engaños espiritistas del tiempo del fin. Tiene la doctrina del santuario que explica lo que Cristo está haciendo ahora mismo en el cielo y la urgencia que eso crea para la vida del creyente. Y tiene la esperanza de la segunda venida literal, visible y cercana de Cristo, que no es el rapture secreto de la teología dispensacionalista, sino el evento más espectacular que el universo creado haya presenciado jamás. Ese mensaje integrado, esa verdad que conecta la creación con la redención, y la redención con el tiempo del fin, y el tiempo del fin con la nueva tierra, ese mensaje no tiene equivalente en ninguna otra tradición cristiana, y ninguna ha podido refutarlo desde la Escritura. Lo que Elena G. de White vio fue que este pueblo pequeño y a veces perseguido llevaba en sus manos el mensaje más importante que el mundo haya escuchado jamás, y que la pregunta no era si el mensaje era verdadero. La pregunta era si el pueblo que lo había recibido tendría el valor de proclamarlo con la urgencia que el tiempo demandaba. Esa pregunta sigue vigente hoy, para ti, para mí, para cada adventista que escucha esta palabra. Oremos juntos, con la convicción de quienes han visto que lo que creen no es una opinión teológica más,
Es la verdad del Dios que los amó antes de que el mundo comenzara. Padre Santo, Dios de la verdad y de la historia, Dios que desde la eternidad preparaste un pueblo para el tiempo del fin, y le confiaste verdades que el mundo necesita desesperadamente escuchar, hoy venimos a ti con gratitud y con renovada convicción. Señor, gracias por las verdades que nos confiaste. Gracias porque el estado de los muertos no es una doctrina oscura, sino una protección luminosa contra los engaños del enemigo. Gracias porque la doctrina del santuario no es un arcano teológico, sino la descripción viva y palpitante de lo que Cristo hace por nosotros ahora mismo en el cielo. Gracias porque el sábado no es una carga legal, sino un regalo semanal de encuentro contigo. Gracias porque el mensaje de los tres ángeles no es un programa de la iglesia, sino una comisión del cielo para este tiempo específico. Señor, perdona las veces en que hemos guardado estas verdades con más comodidad que convicción, las veces en que sabíamos lo que creíamos pero no éramos capaces de explicarlo, las veces en que la presión social o el miedo al rechazo nos silenciaron cuando la oportunidad de compartir la verdad estaba frente a nosotros. Señor, enciende en nosotros el fuego que encendiste en los corazones de los pioneros, el fuego de quienes estaban convencidos de que llevaban en sus manos algo que el mundo necesitaba. Que ese fuego no sea fanatismo, que sea amor. Amor por la verdad. Amor por las personas que todavía no la conocen. Amor suficiente para pagar el precio de decirla cuando decirla cuesta. Señor, te pedimos por los que están en el proceso de buscar la verdad, por los que escuchan esta reflexión desde afuera del adventismo, que se encontraron con este canal de maneras que quizás ni ellos mismos comprenden del todo. Señor, que el Espíritu Santo que los trajo hasta aquí los guíe también hacia adelante, que la verdad que escucharon hoy no se quede en el nivel intelectual, que baje al corazón, que produzca la transformación que solo la verdad recibida con fe puede producir. Te pedimos por los adventistas que están dudando, por los que han escuchado voces críticas sobre las doctrinas de nuestra iglesia y que en algún momento comenzaron a ceder terreno en su convicción. Señor, que esta palabra les devuelva la certeza, no la certeza de quienes nunca preguntan, la certeza de quienes preguntaron, examinaron y encontraron que la verdad resistió el examen. Señor, que el mensaje de los tres ángeles salga de nuestras bocas y de nuestras vidas con la urgencia que el tiempo demanda. Que cada adventista que escucha esta palabra entienda que no es espectador de la historia profética que se está desarrollando. Es participante, mensajero, portador de una luz que el mundo en su oscuridad creciente necesita más urgentemente de lo que la mayoría puede imaginar. Y cuando Cristo venga, Señor, y la historia de este mundo llegue a su conclusión, que estemos entre los que proclamaron la verdad con amor y con valor, que estemos entre los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que estemos de pie. En el nombre de Jesús, el sumo sacerdote que intercede, el Señor del sábado, el Rey que viene, oramos. Amén. La verdad que nadie ha podido refutar no necesita defensores nerviosos. Necesita testigos valientes que la vivan antes de proclamarla. Antes de cerrar, quiero dejarte con una pregunta que lleva semanas en mi corazón. De todas las doctrinas adventistas que exploramos hoy, ¿cuál fue la que recibiste como un regalo cuando la entendiste por primera vez? ¿La que más transformó tu forma de ver a Dios y la vida? Cuéntanos en los comentarios con honestidad. Esas respuestas son algunas de las más hermosas que leemos en esta comunidad cada semana. Comparte este video con alguien que esté buscando la verdad, con alguien que tenga preguntas sobre las creencias adventistas, con alguien que necesite que le recuerden que lo que cree no es una rareza teológica, sino la verdad que el cielo confió a un pueblo para este tiempo. Que el Dios de la verdad te sostenga esta semana con la certeza de que lo que guardas, lo que crees y lo que proclamas es más sólido que cualquier argumento que el mundo pueda levantar contra ello. Hasta la próxima semana. Con convicción adventista que no se avergüenza
y con amor por la verdad que transforma.